Dios les bendiga en esta tarde. Les saludamos desde acá de Guatemala, desde la ciudad de Mazatenango. Estamos para compartir este tiempo de la palabra del Señor, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, el mensaje del cual nos habla toda la Biblia. Y quisiera empezar con una oración en este momento. Agradecemos a todos los que nos pueden seguir por medio de la plataforma de Zoom y de Facebook en este momento. Les bendecimos y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tu amor y tu misericordia, Señor, jamás terminan. Reconocemos que solamente a través de Jesús como el Cristo podemos encontrarnos contigo, Señor, y poder ser bendecidos con esa misericordia tuya cada día. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque, Señor, hemos recibido la revelación de tu Evangelio en nuestras vidas, y eso, Señor, para nosotros es lo más grande, Señor, es lo más grande que nos ha sucedido porque nos hemos encontrado contigo, Señor, a través de este Evangelio. Oramos, Señor, para que cada día este Evangelio pueda entrar, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus, a nuestra mente, a nuestra alma, a todas las áreas de nuestra vida, Señor, para que cada vez, Señor, cobremos vida a través de esta palabra que nos has dado. Señor, hoy ponemos delante de ti este tiempo y oramos, Señor, porque tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para que profundamente podamos creer, Señor, aferrados, Señor, a esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que estamos sobre la tierra, Señor, con una sola conclusión de vida, es preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Señor, que de verdad podamos vivir con esa fe cada día, que no sea una fe superficial, una fe, Señor, que cae cuando las cosas cambian o las circunstancias, Señor, son diferentes, sino que sea esa fe, Señor, que tu Santo Espíritu nos ha dado, Señor, porque la fe y la salvación no provienen de nosotros, Señor, dice tu palabra, sino que vienen de ti, Señor. Nosotros no tenemos ninguna participación en ello y tú nos das la fe para poder creer. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos bendiga, dándonos fe para poder aferrarnos, Señor, al Evangelio que tú nos has revelado. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo oro, Señor. Amén y amén. Quiero hablar esta tarde sobre el mensaje de Dios no solamente para Israel, sino para todo el mundo. En realidad la Biblia puede ser usada para muchas cosas. Se puede usar desde diferentes formas, desde diferentes perspectivas, pero tenemos que ir a la profundidad del mensaje que está en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia algunos la han usado para justificar guerras en la historia del ser humano. Se han justificado grandes matanzas a través del texto de la Biblia. Algunas personas más la podrían usar para predicar diferentes temas para las personas que están con ellos. Y efectivamente la Biblia se usa de esa manera. Otros más podrían usarla como un amuleto. Conozco gente que tiene una Biblia cerca de su cama y no necesariamente para leerla o para estudiarla, sino que ellos se sienten seguros al tener una Biblia abierta en el Salmo 91, por ejemplo, o en el Salmo 23, y hasta un vaso de agua le ponen a la Biblia, y eso pues les hace a ellos como que sentirse seguros, es decir, que tienen la Biblia como un amuleto más, ¿verdad? Pero tenemos que entender para qué Dios nos dejó la Biblia. En muchos países hay personas también que usan la Biblia como un libro de moralidad para poder hablar a sus generaciones o a las demás personas sobre lo que es la ética, la moral, pero debemos preguntarnos en realidad cuál es el mensaje de la Biblia. O sea, ¿para qué Dios nos dejó un libro? Para que pudiésemos escudriñarlo, conocerlo. Dejó 66 libros en la Biblia para poder conocerlo a Él. ¿Y hasta qué punto lo hemos conocido? En realidad la Biblia es el libro más grande que tiene el ser humano en sus manos. Pero tenemos que entender el mensaje que está en la Biblia.
Hay un solo mensaje, hay un solo propósito por el cual Dios entregó este libro, este mensaje. Estos 66 libros contenidos en esta Biblia, ahí tienen una razón, un propósito. Y yo quiero ir esta tarde al libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 36. Quiero hacerlo en dos versiones. Quiero usar la Biblia Jubileo y también quiero usar la Biblia Reina Valera actualizada 2015. Entonces quiero leer el mismo versículo en estas dos versiones. Hechos capítulo 10 y versículo número 36. Y dice la Biblia Jubileo de esta manera en Hechos 10:36. Dios envió palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús, el Cristo. Este es el Señor de todos. Esto es lo que dice la versión Jubileo. Dios envió palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús, el Cristo. Este es el Señor de todos. En la versión Reina Valera actualizada 2015 dice: Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús Cristo. Él es el Señor de todos. Entonces podemos entender cuál es el mensaje de Dios a Israel. ¿Por qué Dios envía este mensaje a una nación? ¿Por qué Dios envió esta palabra a esta nación de Israel? Es que el ser humano necesitaba conocer y necesita conocer también hoy el mensaje de la Biblia y entender cuál es ese mensaje. En realidad, para poder entender cuál es la solución que Dios le ha dado al problema espiritual de todos los seres humanos. Por eso Dios a través de Israel quería hacer la evangelización mundial. Por eso es que a Israel le envió la palabra, le envió a los hijos de Israel y anunció el evangelio por Jesús el Cristo, el Señor de todos. Dios ha enviado entonces un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de este Jesús, el Cristo, porque Él es el Señor de todo, dice la Biblia en Hechos 10 y versículo 36. Entonces, podemos entender que el evangelio no es una religión que el hombre deba seguir, o que el hombre deba tener, o deba practicar, o deba recibir. Y en realidad, cuando revisamos en el mundo, todos entienden de diferente manera el evangelio. Todos lo ven de manera distinta. Por ejemplo, si usted va al judaísmo, ellos entienden el evangelio de una manera muy distinta que como lo hace el catolicismo, o como lo hace el protestantismo, o como lo hace el evangelicalismo. Y cada uno de estos grupos, de estas posturas, en realidad tienen una forma de entender el evangelio. Pero también vemos que muchos creyentes en la Biblia en realidad no conocen el evangelio de la Biblia. Y aunque usan la palabra evangelio, no han entendido profundamente qué significa esta palabra y qué significa este mensaje del evangelio de la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 10 y versos 42 y 43, podemos leer lo siguiente. El pueblo de Israel había recibido este evangelio, como lo leímos en Hechos 10:36. Fue enviada esta noticia. Y dice Hechos 10, 42, 43, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Verso 43. De Él, o sea, de este Jesús, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Esto era lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, y es lo que ahora están diciendo los hombres de fe del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, que se les fue ordenado de parte de Dios que predicaran en todas partes y dieran testimonio de que Jesús es el Cristo, a quien Él ha designado para ser el juez de todos, tanto de los vivos como de los que están muertos, porque de Él dan testimonio los profetas en las Escrituras, cuando afirman que todo aquel que cree en ese Cristo se le van a perdonar los pecados por medio de su nombre. Entonces vemos que acá los apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos 10 ya están entendiendo claramente
¿Por qué Dios le ha dado el evangelio a una nación? Para que se predique en todas partes y para que se dé testimonio de que Jesús es a quien Dios ha designado como juez para todos los vivos y los muertos, porque de él dan testimonio las escrituras. Entonces, si vemos el evangelio, en realidad no es una religión. El evangelio es el mensaje que hay que predicar y que hay que testificar en las naciones de la tierra. Podemos ver también ahí en el mismo capítulo 10 de Hechos a un hombre muy religioso. Era un hombre llamado Cornelio. Usted se recuerda de este hombre en Hechos 10, verso 1 y 2. Estoy en el capítulo 10 de Hechos, y ahí en los primeros 2 versículos encuentro a este hombre llamado Cornelio, y dice estos versículos: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Aquí vemos a un hombre prominente, un militar muy importante, que tiene dinero, es alguien muy piadoso, es temeroso de Dios, ora a Dios con frecuencia, toda su casa hace lo mismo, da limosnas a los pobres, y de verdad es una vida religiosa muy marcada, muy definida. Con todo lo que este hombre hace, cualquiera podría decir: ah, este es un hermano de la iglesia. Con todo lo que aquí se describe de este Cornelio, cualquiera podría decir: este hombre es salvo. Pero en realidad, ¿este Cornelio conocía el evangelio para ser salvo? En realidad, Cornelio, aunque vivía de esta manera y era, como dice la Biblia acá, alguien temeroso de Dios y oraba a Dios con frecuencia, era muy piadoso y ayudaba a la gente y tenía todo preparado en su casa, ¿será que por eso era salvo? Parece ser que le faltaba algo a Cornelio, aunque era muy religioso. A Cornelio solo le faltaba algo, o en realidad le faltaba todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de este hombre llamado Cornelio? Tal vez usted conoce a una persona así, una persona muy temerosa de Dios, una persona que lleva bien su familia, una persona que es muy trabajadora, una persona que tiene influencia, una persona que ayuda a los demás, una persona que ora frecuentemente a Dios, que teme a Dios y así ha encaminado toda su casa. Pero, ¿qué le falta a este hombre llamado Cornelio? ¿Será que le faltaba algo o en realidad le faltaba todo? Primero, si vemos, creía en Dios. Es que muchos creen en Dios, pero Cornelio en realidad no tenía claro el evangelio. Era alguien muy piadoso, pero en realidad no tenía claro el evangelio. Temía a Dios y oraba a Dios, pero en realidad no tenía claro el evangelio. Toda su familia era temerosa de Dios, igual que él, pero en realidad no tenía claro el evangelio. Daba limosna, cumpliendo la ley, pero no tenía claro el evangelio. Entonces, si yo digo creer en Dios, ¿será que ya tengo el evangelio? ¿Será que tener el evangelio es repetir que Jesús es el Cristo solamente? Y que entonces, si yo repito, o si alguien repite que Jesús es el Cristo, ¿ya tiene el evangelio? O tal vez pueda repetir algunas lecciones de la evangelización mundial y lo haga muy bien. Y entonces, ¿será que porque ya lo puede repetir, será que ya tiene el evangelio? ¿Será esto así tan simple? Si yo digo creer que Jesús exactamente vino y murió en una cruz, ¿será que por eso yo ya tengo el evangelio? Debemos revisar un poco más esta historia de este Cornelio, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Qué era lo que este hombre no tenía? A Cornelio en realidad le faltaba lo más importante, le faltaba lo más grande. Es como una persona que ha hecho un proceso que lleva 6 pasos y esta persona ha hecho 5 pasos, pero no ha hecho el paso número 6. Entonces le falta algo, tiene todo lo demás, pero le falta algo todavía, no lo tiene completo. Entonces Dios mismo envió un ángel para guiarlo al apóstol Pedro, para que a través de Pedro conociera el evangelio y pudiera creer que Jesús es el Cristo. En Hechos capítulo 10, ahí mismo, usted puede ver los versículos 37 al 42. ¿Y qué fue lo que Pedro le llegó a explicar a este hombre en realidad?
Ahora usted puede ver que este Cornelio ha encontrado gracia delante de Dios, y entonces Dios mismo envía un ángel para que lo guíe hacia el apóstol Pedro, para que mande a traer a Pedro, y lo que Pedro llega a presentar es el evangelio, para que este hombre y su casa pudiera creer que Jesús es el Cristo. Algunas personas creyentes son como Cornelio, pero no tienen claro el evangelio. Esa es la verdad. Primera de Juan 5:1 dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Entonces, si no podemos creer que Jesús es el Cristo, de verdad, aunque tengamos todo lo que Cornelio tenía, aunque podamos ser piadosos, temerosos de Dios, ayudar a la gente y hacer esto y lo otro, de verdad nos falta lo más grande, nos falta entender claramente y creer claramente el evangelio de la Biblia. Hechos 10:36, ya vimos que ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesús de Cristo, quien es el Señor de todo. Esto es lo que la Biblia dice en Hechos 10:36. Era un mensaje para el pueblo de Israel, era el mensaje de la buena noticia. ¿Y cuál era el mensaje? Que podían tener paz con Dios por medio de Jesús el Cristo, quien es el Señor de todo. Entonces solo tenían que aferrarse a esta fe, solo tenían que creer que Jesús es el Cristo, el camino para regresar a Dios, y entonces iban a tener paz con Dios. Este era el mensaje que Pedro le llevó a Cornelio en el capítulo 10, si usted lo revisa detenidamente. Entonces, en realidad, Cornelio necesitaba recibir el evangelio y creer que Jesús es el Cristo de esta manera. Aunque tuviese todo lo demás, le faltaba lo más importante. Es que el ser humano necesita la revelación del evangelio. El evangelio no es algo que nosotros podamos adquirir. El evangelio, la Biblia describe que no se puede comprar ni se puede vender. El evangelio es lo que Dios ha dado gratuitamente. Venid y comprad sin dinero. Tomad sin dinero, gratuitamente. Es lo que dice el profeta Isaías. Entonces, el evangelio no es algo que yo pueda comprar o que yo pueda vender. No, el evangelio es algo que solamente Dios nos puede dar. El evangelio es algo que en la misericordia de Dios Él nos puede entregar. Así que el ser humano necesita que se le revele este evangelio. Necesita la gracia de Dios para que le sea revelado el evangelio. En el capítulo 12 de Juan, versículo 37 al 43, podemos leer de esta manera: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Jesús el Cristo vino a esta tierra, y a pesar de que había hecho tantas señales delante de esas personas, ellos no podían creer en Él. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda ver que alguien está haciendo de verdad tantas señales y pueda oír lo que está enseñando, lo que está predicando, pero a pesar de que pueda ver y que pueda oír, no podían creer en Él, dice la Biblia? ¿Cómo es esto? Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca del Mesías. Entonces, de verdad podemos ver que solamente a través de la revelación este evangelio puede ser algo que da vida en la persona humana. De verdad, nada más alguien puede oír el evangelio, puede ver los milagros, puede ver las señales. Aquella gente oía a Cristo predicar el evangelio, miraba las señales, pero en realidad no podían creer, porque sus ojos se habían entenebrecido, sus ojos se habían cerrado y su corazón no podía entender. Y entonces, en realidad, aunque ellos estaban oyendo, sus ojos estaban cegados y su corazón endurecido. Ellos no podían creer, aunque miraran los milagros, aunque miraran las señales, aunque escucharan del mismo maestro la palabra, el evangelio. Ellos no lo podían creer.
Yo bendigo el nombre de Dios porque nosotros hemos recibido el Evangelio y lo hemos podido creer. Esto es por pura misericordia de Dios. Por eso, de verdad, tenemos que rendirnos ante el Evangelio todos los días y entender que esta es la gracia de Dios obrando en mi vida, obrando a mi favor, obrando en todo lo que yo hago todos los días de mi vida. Es la revelación de este Evangelio, que es como un río que nadie puede detener, y cada vez que uno va y bebe de ese río es como que brotara más y brota más y brota más y brota más. Es así de grande el Evangelio. No es algo que yo pueda decir, ya lo tengo, ya lo tengo. No, es que cada día es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte. Entonces pretender decir que yo lo tengo es un error. No, de verdad es pura gracia de Dios que se nos ha revelado para que lo podamos entender en esta dimensión humana, porque vamos a necesitar la eternidad para seguir aprendiendo y conociendo y recibiendo más de este Evangelio que nos han revelado. Hoy tenemos que entender que estamos limitados en nuestra mente humana, estamos limitados en este cuerpo de carne, estamos limitados en muchas cosas, pero de verdad llegará el día en que Dios abrirá todo y podremos conocerlo directamente a Él. Así que necesitamos que se nos revele el Evangelio. De verdad necesitamos que ese Evangelio sea revelado. No se puede llegar a creer que Jesús es de Cristo si no es por revelación. Yo me he dado cuenta en el recorrido que he hecho en muchas naciones que las iglesias no tienen problemas si usted les predica de cualquier otro tema. Pero cuando usted toca el punto de que Jesús es de Cristo, se vuelve una resistencia, se vuelve algo fuerte. Y entonces la gente empieza a cuestionar. ¿Y por qué dicen que Jesús es de Cristo? ¿Y por qué esto? Pero todo está apuntado hacia el punto de que Jesús es de Cristo. Mientras no se hable de que Jesús es de Cristo, no hay ningún problema. Podemos cantar los mismos cantos, podemos tener danza, podemos participar de una comida, podemos participar de una comunión, podemos hacer todo. Pero cuando tocamos el punto de que Jesús es de Cristo, como que algo pasara, ¿no? ¿Y por qué es esto? Es que de verdad solamente se puede creer que Jesús es de Cristo a través de la revelación de este Evangelio. No se puede tener de otra manera, no se puede llegar a creer de esta forma sin esa revelación. Esto fue lo que le pasó a Israel, aunque le dieron el mensaje, porque así lo dice Hechos 10:36, que Dios envió su mensaje a ellos a través de Jesús el Cristo, el Evangelio, quien es Señor de todo, pero ellos no lo pudieron creer. Y entonces, de verdad, solamente por la revelación es que se puede llegar a creer que Jesús es el Cristo. Y la Biblia dice exactamente que esta revelación se dejó escrita para que nosotros pudiésemos encontrarnos con la verdad, con el camino que nos regresaba a Dios. En Juan 20:31 podemos ver claramente, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, de verdad, se escribió toda la Biblia para darnos a conocer esta revelación. Toda la Biblia para darnos a conocer esta revelación. Algunos estudiosos dicen que el Evangelio de Juan terminó aquí, en el versículo 31. Pero Juan tiene un capítulo más, que es el capítulo 21, y tiene 25 versículos después de Juan 20:31. Pero algunos confirman que efectivamente este último capítulo fue agregado posteriormente. Pero originalmente el Evangelio de Juan terminaba con Juan 20:31. Y después de que Juan estuvo en Patmos, terminó de escribir el último capítulo de Juan 21. Entonces, ¿cómo consideraba a Juan, el que caminó con el Señor, el que se recostó en el pecho del Maestro? Él totalmente claro en que estas cosas se habían escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, para tener esta revelación se escribió toda la Biblia. Es así de grande esto. Es que solo con el Evangelio en realidad somos bienaventurados. Hay un sermón del monte en el libro de Mateo y en algunos
evangelios, al principio del Nuevo Testamento. El Sermón del Monte es muy conocido y ahí se habla de las bienaventuranzas. Y he revisado cada una de las bienaventuranzas y he llegado a una conclusión. En realidad, todas esas bienaventuranzas apuntan al Mesías Cristo. Es que solamente con el Evangelio es que podemos ser bienaventurados. Cada una de esas bienaventuranzas habla de poder encontrarnos con el Evangelio. No hay otra manera de ser bienaventurados, según la Biblia. Es solamente a través del Evangelio que está en toda la Biblia. Lucas capítulo 11 y versículo 28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estos son bienaventurados. Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, de verdad, esto es ser bienaventurado. Es oír la palabra de Dios. Y cuando dice oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios es la revelación de la palabra de Dios. No es solamente escuchar la palabra, sino que tener ese oír, que nuestros oídos espirituales se abran para que podamos tener la revelación de la palabra de Dios, y entonces podremos obedecerla. Porque de otra manera no podemos creer que Jesús sea el Cristo. Si no es por revelación, no podemos creerla. No podemos predicar eso tampoco. Entonces, Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. De verdad, muchos profetas quisieron estar en el tiempo de Cristo y esperar la llegada de ese Mesías prometido, pero no estuvieron. Por eso es que acá el escritor está diciendo: bienaventurados los ojos de aquellos que ven y aquellos que oyen, ¿verdad? Bienaventurados son ustedes porque pueden ver y pueden oír, porque muchos quisieron oír, muchos anhelaron ver, pero no vieron ni oyeron lo que ustedes están oyendo. Entonces, de verdad, cada vez que oímos el Evangelio y cada vez que vemos cómo Dios opera con el Evangelio en la vida de las personas y en la vida de las naciones, nos damos cuenta que tener el Evangelio de la Biblia es la mayor bendición en nuestras vidas. Espero que para ustedes así sea, y que de verdad el Evangelio sea la mayor bendición en nuestras vidas. Claro que sí, claro que hay bendiciones, pero la mayor bendición, la bendición más grande, es el Evangelio, que se nos fue revelado. Entonces, si usted tiene esta bendición y usted cree esta bendición y usted la mira de esa manera y vive de esa manera con esta bendición del Evangelio en su vida, la bendición más grande, entonces de verdad usted es una persona bienaventurada con el Evangelio, porque solo a través del Evangelio podemos ser bienaventurados. Entonces, esta palabra, este Evangelio, es el Cristo. Yo he escuchado en muchas iglesias a muchos pastores que hablan de que la palabra de Dios permanece para siempre, pero en realidad no se están refiriendo al Evangelio. Muchos hablan de la palabra de Dios que permanece para siempre y dicen exactamente eso y citan la Biblia de esa manera. Y así que la hierba se marchita, ¿verdad? Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero, ¿cuál es la palabra que permanece para siempre? ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice que hay una palabra de Dios que permanece para siempre? Entonces vienen ellos y dicen: cualquier versículo de la Biblia. Entonces vamos a agarrar cualquier versículo de la Biblia y entonces esta es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y así lo creen. Pero quiero revisar un poco más esto, la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre? Y quiero retomar las dos versiones en esta ocasión. Voy a leer primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y verso 25. Y quiero leer la Reina Valera actualizada 2015 y quiero leer la nueva traducción viviente luego. Entonces, Primera de Pedro 1, 24, 25 dice: porque toda carne es como la hierba. Toda carne es como la hierba. Y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca
y la flor se cae. Aquí está hablando del ser humano. ¿Cómo es la vida del ser humano? ¿Cómo es la vida del ser humano? En realidad, esta es la vida del ser humano. Es como la carne, es como toda carne. Toda carne se está refiriendo a la condición del ser humano. Esto es, en realidad, es que toda carne es como la hierba. Y toda su gloria es como la flor de la hierba. Todo esto se destruye. Todo esto no permanece. La hierba se seca, se marchita y se muere. Y la flor también se cae. Así que no importa qué tan bonita flor de una planta, se va a terminar cayendo, se va a terminar secando. No importa qué tan fuerte se mire una hierba, al final se seca. Así es la vida del ser humano mientras está en la carne. Por eso dice toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y nosotros de verdad estamos en condición de carne, estamos en este cuerpo de carne. Entonces esto también se aplica a nosotros. Entonces dice el verso 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre? Es la palabra del evangelio, es la palabra de la buena noticia, es la palabra acerca de Jesús como el Cristo. Esta es la palabra que permanece para siempre, el evangelio que nos ha sido anunciado. Esto lo dice la Reina Valera 2015. Y si voy a la Nueva Traducción Viviente, es tal vez un poco más clara. Y dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego dice, y esta palabra, o sea, la que permanece para siempre, la palabra de Dios que permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia, es decir, del evangelio que se les ha predicado. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿Será cualquier versículo de la Biblia? En realidad es el evangelio. Esta es la palabra, la buena noticia que se nos ha predicado. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que de verdad, el que se nos haya revelado el evangelio es que se nos reveló la palabra de Dios que permanece para siempre. Y por eso no podemos nosotros dejar de estar asidos a esa palabra, aferrados a esa palabra, agarrados a esa palabra. Es que de verdad es la única palabra que permanece para siempre, el evangelio que se nos ha anunciado. Entonces, esto es el evangelio. Es algo muy grande. Es lo único que permanece para siempre. De ahí todo lo demás se marchita, todo lo demás se cae. Incluso los cielos, dice la Biblia, que un día serán enrollados como una cortina. Y también serán quemados los elementos, ardiendo, se consumirán, dice Pedro. Entonces, ¿qué es lo único que va a quedar? Es el evangelio, es lo eterno, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, nosotros necesitamos esta palabra. Necesitamos esta palabra. Jesús el Cristo debe habitar en mi corazón todos los días. No es que solamente un día sí y otro día no. No, yo necesito el evangelio todos los días de mi vida. Yo llegué a este entendimiento hace algún tiempo y empecé a compartirlo, de verdad. Y bueno, qué bueno que muchos están creyendo de esta manera. El evangelio es algo que debe entrar a mi vida todos los días, porque sin el evangelio yo me muero. Es como el pez, y me gusta poner este ejemplo. Cuando yo meditaba cuánto necesito el evangelio, cuando empecé a escudriñar más la Biblia, por eso le decía que era como un río, es como un río que brota. Y entonces cuando entras más, sabes que es más profundo, y es más profundo, y es más profundo, y es más profundo. Así es el evangelio. Entonces, cuando empecé a buscar, me dije, ¿cuánto necesito yo el evangelio? ¿Cuánto lo necesito? De verdad. ¿Será algo que ya lo tengo y que ya estuvo? ¿O es que es algo que yo necesito cada día? Entonces, revisando la Biblia, me di cuenta que en realidad el evangelio debe habitar en mi corazón todos los días de mi vida. Así como el pez necesita el agua. El pez necesita estar dentro del agua.
agua todos los días de su vida. Y si usted saca el pez del agua, se muere. Igual, yo no puedo salirme del Evangelio. Yo tengo que estar aferrado al Evangelio. Tengo que estar arraigado en el Evangelio. Debo permanecer en el Evangelio. Así es como el pez logra subsistir en el agua, permaneciendo dentro del agua, viviendo en el agua. Entonces, yo debo dejar que este Evangelio entre todos los días a mi corazón, a mi vida. Debo vivir de esa manera. El Evangelio debe habitar en mi corazón todos los días, todos los días, todos los días. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea, eso es diario. Cristo habitará en el corazón de ustedes en la medida que vayan confiando en Él. Esto es diario. Yo debo confiar más, y mañana más, y mañana más, y mañana más, cada día más confiando en Él. Y de esa manera Cristo habitará en mi corazón en la medida que yo confíe en Él. Luego dice: entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Entonces, ¿cómo es que mi vida no va a temblar? ¿Cómo es que mi vida no va a fracasar? ¿Cómo es que mi vida no va a ser sacudida? ¿Cómo es que yo puedo permanecer delante de Dios echando las raíces profundas en el amor de Dios? ¿Y cómo es esto? A través de que Cristo habite en mi corazón en la medida que yo vaya confiando en Él. Verso 18 de Efesios 3 dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Esto es lo que dice Pablo, el apóstol de la evangelización mundial del Imperio Romano. Está diciendo: yo espero que ustedes puedan comprender esto. Espero, oro para que puedan comprender esto. Y de verdad, mis amados hermanos, yo también oro para que podamos comprender juntos todo esto. Es que es muy grande. Y dice acá que en realidad esto corresponde a todo el pueblo de Dios. Debe comprender esto, debe llegar a entender esto, debe llegar a entender profundamente en qué consiste el amor de Cristo. Qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo, qué tan largo es este amor de Cristo. Verso 19 de Efesios 3. El apóstol Pablo dice: es mi deseo, yo anhelo que ustedes experimenten el amor de Cristo. Que experimentemos el amor de Cristo. Que vivamos el amor de Cristo. No es una teoría, no es una lección más, sino que hay que vivirlo. Que hay que vivirlo, hay que experimentarlo todos los días. Es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo. Que lo experimentemos, que lo vivamos. Es lo que Pablo está diciendo. No es teoría. No es algo teórico que yo me aprendí, que ahora ya sé, que entiendo precisamente, correctamente, claramente. No. Esto es algo que debe estar en mi vida todos los días. El amor de Cristo. Y dice: aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es demasiado grande para comprenderlo todo, dice Pablo. Entonces yo no puedo decir que ya lo tengo. De verdad, yo personalmente no puedo decir eso. Pablo está diciendo que es demasiado grande para poder comprenderlo todo. O sea, mi mente humana es incapaz de comprenderlo todo, de comprender este amor de Cristo. Yo no puedo comprenderlo todo, no puedo comprender el Evangelio. Tengo alguna luz que el Espíritu Santo me da para que pueda tener esa revelación de entender a ese Cristo en toda la Escritura. Entonces, cuando vivamos de esta manera, cuando Cristo habite en el corazón de nosotros y que cada día confiemos más y más en Él, entonces cuando echemos las raíces profundas en ese amor, cuando podamos comprender, ¿verdad?, con el pueblo de Dios en qué consiste este amor que es muy grande para comprenderlo todo, entonces cuando vivamos de esa manera, dice, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y yo pregunto, ¿será que ya alcanzamos ese nivel? Y llego a una conclusión.
nos falta mucho todavía. Nos falta demasiado todavía. Nosotros estamos aprendiendo ahora a gatear. Estamos aprendiendo a gatear. No podemos ni siquiera caminar todavía. Estamos empezando. Entonces, cuando yo veo todo esto, yo me doy cuenta que en realidad me falta demasiado, me falta muchísimo. No puedo decir que ya lo tengo. Entonces, cuando yo aprendo a vivir de esa manera, entonces dice, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que ese es el mensaje de Dios para Israel, pero no solamente para Israel. Ese es el mensaje de Dios para todo el ser humano. La Biblia enseña claramente que Israel era el pueblo al cual le fue dado el Evangelio. Sin embargo, Israel no pudo creer. Entonces el Evangelio llegó a los gentiles. Y este era el plan de Dios exactamente. Cristo venía a reconciliar a ambos pueblos y a ser uno de ambos pueblos. Así que nos dieron el Evangelio. Y de verdad, yo puedo entender que esta es una bienaventuranza muy grande, muy grande. Y que podamos nosotros darnos cuenta de este mensaje en toda la Biblia. Es algo que de verdad puede conmovernos todos los días y darnos cuenta de que nosotros no éramos merecedores de toda esta gracia, pero a Dios le plació revelarnos su Evangelio. Así que como vasos de barro, sencillamente reconozcamos que el poder no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, y que podamos ser vasos útiles para su honra y para su gloria. Bendigo tu vida en esta tarde. Oro para que el Señor se siga revelando a tu vida y que podamos juntos profundizar en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que aferrados a esa verdad, a esa buena noticia, podamos permanecer firmes a pesar de cualquier cosa en esta vida, y que podamos juntos preparar el retorno de Jesús en Cristo en nuestros días, cumpliendo la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios. Por eso, de verdad, con el Evangelio va a suceder y está sucediendo la evangelización mundial en nuestros días. Bendigo tu vida y quiero finalizar con una oración en esta tarde. Padre, te doy gracias porque nos has revelado, Señor, el misterio más grande que tú habías escondido, Señor, por muchas generaciones. Y nos fue revelado a nosotros, Señor, a los que ni siquiera, Señor del cielo, tenemos capacidad para hacer las cosas. Nos fue revelado a nosotros, Señor, a los que en tu gracia y en tu gran bondad, Señor, tú has elegido. Solo te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para que podamos en realidad cumplir tu voluntad sobre toda la tierra, Señor, y preparar, Señor, el retorno de Cristo en nuestros días. Padre eterno, que con nuestra vida y en nuestra vida suceda la evangelización mundial. Padre, gracias te damos por el Evangelio. Gracias porque nos viste con ojos de misericordia, Señor, y has sanado nuestra vida y has restaurado nuestro ser, has liberado nuestro espíritu y nos has dado, Señor, libertad, Padre, libertad de Satanás, libertad del pecado y libertad de la separación, Señor del cielo. Padre, de verdad esto es lo más grande. Y hoy no terminamos de entenderlo humanamente, Señor, con nuestra mente caída, Señor. Pero un día nuestros ojos serán abiertos totalmente y podremos ver, Señor, en realidad la grandeza del Evangelio. Padre, te agradecemos porque nos hallaste, Señor, dignos de recibir este Evangelio que tú trajiste a la cruz y a la resurrección. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé siempre esta gracia, Señor, para poder seguir entendiendo y encontrándonos con el Evangelio todos los días de nuestra vida, y que pueda, Señor, ser experimentada en nuestras vidas, Señor, no solamente conocido intelectualmente, Señor, o como un conocimiento más de la Biblia, sino que podamos experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas, Padre Santo, y que, Señor, tu nombre sea glorificado y suceda tu voluntad sobre la tierra con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén.
Bendiciones. Maranata.